de la mañana con 39 minutos. Voy a tomar contacto rápidamente con el senador Carlos Bianchi. Tenemos un problema de internet por acá, por estos lados. Estuvimos perfectamente durante toda la mañana. No sé qué pasó en estos momentos, pero lo estamos tratando de solucionar. Senador Carlos Bianchi, ¿cómo está? Buenos días, gusto de saludarlo, bienvenido. Mauricio, el gusto mío saludarte a ti y saludar a toda la región de Magallanes. Ayer hacíamos un adelanto, un anuncio respecto de los pensionados, porque yo le planteaba muy temprano de que la gran preocupación de nuestros adultos mayores, de nuestras abuelas, abuelos, era cómo iban a cobrar su pensión. Y ayer además en un video, además usted contó ayer en la mañana que estaba haciendo todas las gestiones, hay noticias muy interesantes que nos podría detallar, porque me imagino que hay muchas y muchos pensionados que están a la espera. Ya algunos lo deben saber, quizás a algunos les falta algo de información. ¿Cómo van a poder cobrar sus pensiones? Hay una modificación muy interesante, ¿no?, para los próximos días. Bueno, entre todos los anuncios que efectivamente el gobierno está haciendo, uno muy relevante es el que acaba de hacer hace un rato atrás el propio presidente con este estado de catástrofe, de excepción, que también te puedo contar algún detalle que esto trae como consecuencia. Pero en el día de ayer, cuando efectivamente nos contactamos, tú me hiciste ver la enorme preocupación de los adultos mayores con respecto al tema de sus cobros de pensiones. Inmediatamente me comuniqué con el subsecretario de Pensiones y tuve un contacto con él para solicitarle la manera en que el gobierno pudiera implementar alguna forma distinta para que los adultos mayores se hagan cobro de sus pensiones. Y lo que nos adelantó es que efectivamente se va a comenzar a llevar a cabo un proceso de atención de los fines de semana, sábados y domingos en la Caja de Compensación de los Héroes, y que en el caso de adultos mayores sobre 70 años con patologías más graves, pueden llamar al call center de el IPS o de esta caja de compensación para que personas que sean mayores de esa edad y tengan patologías se les pueda hacer el pago en sus domicilios. Eso fue lo conversado ayer. Una vez que nosotros hicimos pública esta conversación, llamaron inmediatamente desde la autoridad nacional para decirnos que si podíamos bajar esta información. La verdad es que, porque esto lo iba a anunciar el presidente. Yo le hice ver al subsecretario que más allá de quien diga algo, lo más relevante, lo más importante es cómo dejamos de lado cualquier grado de protagonismo o de mezquindad y se le informa bien a las personas. Por lo tanto, yo bajé el video efectivamente para que en algún momento del día, hoy día, el propio presidente o la autoridad que designe el presidente dé cuenta de estos procesos. Lo importante, Mauricio, es que lo primero es tener bien informada a la población. Lo importante es que se va a llevar adelante un proceso de pago distinto para que no existan aglomeraciones. Y esto va a ir en la línea de lo que nosotros señalamos, porque fue textual lo que a mí me señaló el subsecretario de Pensiones. No agregamos nada que pudiera ser interpretado de otra manera. Dicho esto, para tranquilidad de nuestras y nuestros adultos mayores, bueno, porque hoy día por la lluvia en Punta Arenas había también gente con la legítima desesperación de tener su plata para poder comprar sus víveres. O sea, hay una situación grave, comprar sus remedios, comprar los alimentos. Esto efectivamente obliga a que personas en una condición de mayor vulnerabilidad en materia de salud tengan que verse obligados a tener que ir a pagarse de su pensión, a cobrarse de su pensión, y por eso es que hemos reiterado a la autoridad nacional que lo antes posible establezca este mecanismo de atención de los fines de semana en la caja y de poder lograr que se le haga pago lo antes posible a nuestros adultos mayores en sus domicilios. Y yo espero sinceramente que esto el gobierno lo establezca lo antes posible, lo coloque en acción lo antes posible para que no siga existiendo un efecto tan negativo
como el que estamos viviendo particularmente en la región de Magallanes. Bueno, es una noticia alentadora porque lo pueden hacer los adultos mayores, tal vez algún hijo, alguna hija, algún familiar cercano puede ayudar en esta movilidad que van a tener que hacer nuestras abuelas y abuelos, sobre todo en un momento donde hace 20, 30 minutos, senador, se ha declarado estado de catástrofe por el presidente Piñera. Sí, este estado de catástrofe que se ha declarado por 90 días, efectivamente vamos recién a conocerlo en detalle. O sea, se sabe lo que es un estado de emergencia, de excepción y de catástrofe, pero en el detalle de cómo se va a llevar adelante el proceso, por ejemplo, de determinar en algún momento una cuarentena nacional, por ejemplo. Otra situación que se pueda decretar tiene que ver con el control del abastecimiento, y fundamentalmente en materia de abastecimiento y de medicamentos va a haber seguramente importantes anuncios para no permitir ni la especulación ni el sobreabastecimiento por parte de algunas personas que están pensando solo en ella y no pensando que este es un tema que nos afecta absolutamente a todos y que de alguna forma la humanidad tiene que mostrar la parte más noble del ser humano, que es pensar en uno, pensar también en el resto y ver de qué manera entre todos somos capaces de ser tan solidarios que vamos a poder enfrentar esta enorme crisis sin un grado de descontrol mayor que ha ocurrido en otros lugares del mundo. Entonces, aquí, Mauricio, significa además un estado de catástrofe que el gobierno va a poder destinar recursos adicionales. Esto también es muy relevante porque en un estado así, efectivamente los recursos que están en la ley de presupuesto establecen una cantidad muy significativa de dinero para catástrofes y emergencias, y yo espero que eso tenga que ver con el apoyo a los adultos mayores, el apoyo a las personas en general, pero también el efecto tremendamente negativo que está teniendo aquellas personas que tienen un comercio, un negocio, que tienen una MIPYME, que bueno, para que no se genere tampoco un grado mayor de cesantía. Hay mucha gente que efectivamente hoy día está en una muy compleja situación, y aquí también hay que hacer un llamado a quienes tienen empresas dedicadas al arrendamiento de locales comerciales, particularmente Punta Arenas. Bueno, uno no saca nada con ir de lunes a sábado a la misa, si después, o sea, no saca nada con ir el día domingo a la misa, si de lunes a sábado el comportamiento es distinto. Hay que tener una consecuencia y no se puede hoy día presionar, abusar frente a una crisis como esta. Y lo digo porque hay mucha gente que me ha llamado que está muy afectada comercialmente, que generan 1, 2, 4, 5, 6 empleos, y lo que deseamos es que exista la posibilidad de que esa persona tenga acceso a algún crédito blando. Termino con esto, Mauricio, porque ayer oficiamos desde la mesa del Senado al ministro de Hacienda y de Economía, porque hablaban de los créditos Banco Estado o los créditos a través de Corfo, pero ocurre que da la impresión que en Punta Arenas nadie ha podido obtener un crédito. Entonces, lo que le hemos pedido a la autoridad es que me señale con detalle cuántas personas de verdad han obtenido un crédito blando en la región de Magallanes, porque esto se había otorgado por la anterior crisis, la movilización, pero ocurre de que en Magallanes, al parecer, no han llegado esos dineros, y queremos que efectivamente llegue ese dinero para poder de alguna forma hacer que las personas que tienen algún comercio no se vean tan brutalmente afectadas como ocurre el día de hoy. A propósito de lo que nos está diciendo, senador, ayer se solicitó a Salud el cierre de locales comerciales como el mall, como Zona Franca, como galerías. ¿Usted está de acuerdo en que hay que extremar las medidas? La gente está muy nerviosa. ¿Cuál es su visión? A ver, esto del coronavirus y de toda esta pandemia en el mundo no es un invento, no es una pesadilla, esto es de verdad. Esto efectivamente es una pandemia que ha afectado al mundo entero y que nos va a tener en una crisis bastante más profunda que la que podemos estar viviendo el día de hoy. Toda situación que nos permita un autocuidado, toda situación que nos permita un aislamiento social, hoy es tremendamente necesario.
Y yo pienso, efectivamente, en las personas que están en los establecimientos en general, en el mall, en todos lados, en la zona franca, etcétera, que también tienen familias y también están expuestos a atención de público mayor. Yo haría una cosa intermedia que tiene que ver con los turnos, dependiendo de los establecimientos. Por ejemplo, turnos en supermercados, turnos en farmacias, de tal forma, turnos en materia del combustible, de tal forma que no exista un problema en el abastecimiento de las cosas más importantes. Pero hoy día, no sé, pues comprar, no tengo idea, algo distinto, la verdad es que es lo menos importante. Y la gente ha tomado conciencia de esto. Por lo tanto, yo espero que efectivamente se aplique con mayor rigurosidad una cuarentena, en el caso comercial, que tenga turnos para poder mantener la cadena de farmacias, de supermercados, de servicios importantes, pero en materia del comercio la situación es más compleja. Y por eso es que es tan necesario, Mauricio, que todas aquellas personas que tienen un comercio y que se vean afectadas, se les elimine la posibilidad del pago de los impuestos ahora, el tema de los arriendos, la factibilidad de poder acceder a un crédito blando. Eso es tremendamente necesario, porque de alguna forma hay que compensar para que esa persona no se vea obligada a tener que despedir a su personal. En otros lugares del mundo hay proyectos de ley que han prohibido el que la persona despida a alguien, pero si tú no tienes cómo vender, no generas dinero, la verdad que también es muy complejo el poder mantener tu estructura. Entonces, en esto, el estado de excepción, de emergencia, de catástrofe, va a permitir liberar dinero que probablemente vaya a impactar directamente en todo esto que hemos hablado. Ojo, senador, que en impuestos internos hasta hace algunos minutos se sigue informando que los plazos no han variado, que las multas van a correr. Hay muchas oficinas contables que no están trabajando. Entiendo que también hay oficinas acá en Punta Arenas que están en cuarentena porque tienen clientes que podrían tener o que están bajo observación, así que es un buen tema para tenerlo en consideración respecto de las obligaciones tributarias que se vienen ya en los próximos días con la renta y todo lo demás. Y además le cuento que me están escribiendo desde el aeropuerto en estos momentos, donde dice que el aeropuerto está lleno de turistas, que no hay ningún médico, que no se está tomando temperatura, que no hay ningún tipo de fiscalización, ni seguridad, ni protocolo. La verdad es que estamos un poco... esa situación no puede ser. Esa situación no puede ser la que tú me acabas de graficar al final con respecto al tema del aeropuerto y lleno de turistas. Es una situación que escapa y que produce efectivamente algo más complejo en materia del resguardo que tenemos que tener del autocuidado y de la propagación de este virus. Por lo tanto, eso lo vamos a ver de inmediato, Mauricio, pero déjame un poco ir cerrando. Todo lo que estamos hablando, Mauricio, lo más importante es la persona humana, es cómo entre todos nos ayudamos, ver cómo entre todos vamos efectivamente a poder de alguna forma aminorar este enorme impacto negativo que va a tener muchas consecuencias, muchas aristas. Pero hoy día, en lo inmediato, tenemos que estar preocupados de nuestros adultos mayores, de nuestros menores. Volver a decir, una persona joven probablemente no va a correr un riesgo de muerte. Ojalá que eso no ocurra, obviamente. Pero esa persona tampoco puede exponer a un familiar, a una persona querida. El autocuidado es fundamental. Esto lo están diciendo en todo el mundo. Y nosotros en Magallanes tenemos que tener, porque el invierno nuestro va a ser un invierno probablemente crudo, vamos a tener probablemente un importante incremento con los resfríos y con todos los cuadros virales que tenemos año a año. Entonces, con mayor razón nosotros tenemos que tener un autocuidado y eso parte por uno mismo, pero también parte por entender que tenemos que ser tremendamente solidarios con nuestros vecinos, con nuestros familiares, con todos en general. Por de pronto, Mauricio, esperemos que el gobierno cumpla con lo comprometido en materia de las pensiones para que nuestros adultos mayores no estén exponiéndose a la intemperie con lluvia, con frío, como lo que pasa en Punta Arenas y en Natales y en Porvenir, y vayamos haciendo todo este trabajo
Yo tengo permanentemente contacto, bueno, contigo, con todos los medios en general, pero también con autoridades comunales, regionales, así es que todo a nuestra disposición, lo que podamos hacer acá desde Valparaíso para ayudar a articular con las autoridades nacionales. Mucha gente esperando en las calles, en los consultorios, donde hay 4 consultorios ya que no tienen vacunas y que no van a tener vacunas hasta la tarde o hasta mañana. Hemos mostrado imágenes del aeropuerto de lo que está sucediendo en estos momentos, que nos están enviando auditores, y hay mucha gente y no hay ningún control, así que el llamado es a ver cuáles son los protocolos de salud. Estamos mostrando imágenes en estos momentos, así está el aeropuerto de Punta Arenas con mucha gente, pero nadie está tomando la temperatura, nadie está haciendo nada. Y Andrea nos escribe, este tema me parece fundamental, senador Isidora Mauro. Quisiera que le preguntes a quién corresponde, qué pasa con las personas que hoy no tienen dinero para comprar alimentos para el día y que se les paga el sueldo hasta el 31 de marzo o el 5 de abril y que además tenemos deudas pendientes con los servicios del agua, de la luz o del gas con fecha de corte ahora, pasado el 20 de este mes. Eso claro. Es un temazo. Ese es un gran tema, Mauricio, y es un tema que, bueno, nosotros aquí no tenemos que inventar el café con leche ni nada. Hay que copiar lo que han hecho otros países, otros estados. En muchos otros lugares del mundo se ha parado todos los pagos de los servicios básicos. No es que la gente no quiera pagar, es que simplemente hoy día hay que priorizar en los alimentos, en los remedios. Y por lo tanto, este es un tema que al decretarse un estado de excepción, de emergencia, de catástrofe, como el que acaba de anunciar el presidente, se genera, repito, recursos que están para catástrofes y por lo tanto uno esperaría que esos recursos vayan directamente a personas que efectivamente hoy día están sin abastecimiento de alimentos o de medicamentos. Ahora, ¿cómo se logra esto? Aquí es donde tiene que actuar la autoridad regional y las autoridades comunales en esta materia. Ellos tienen el catastro de las personas que en algún momento van a tener que comenzar a solicitar algunas medidas de apoyo. No hay cómo hacerlo sin saber qué personas son, etcétera, y esto va a ser a lo largo de todo el territorio. Pero aquí tienen que haber medidas como, por ejemplo, la congelación de los pagos de los servicios básicos, en los temas de impuestos internos. El impuesto interno no puede estar diciendo que, como tú señalas, que todo sigue normal. ¿Cómo va a ser todo normal? Si la gente no ha podido vender, no ha podido generar ingresos, entonces tiene que haber, y esto va a ser anunciado día a día por parte del gobierno. Todo se concentra hoy día en el gobierno, que es el que a partir de este estado de catástrofe comienza a señalar cuáles son las medidas que se van a comenzar a adoptar en los distintos temas que la gente misma está explicitando con mucha razón. ¿Cómo hago para comprar alimentos si me pagan en determinado tiempo? ¿Cómo hace ese empleador para pagarles si tampoco ha vendido nada? Entonces, es una situación muy compleja que requiere obligadamente del aporte y del apoyo del Estado para con nuestros habitantes. Senador Carlos, muchas gracias por conversar con nosotros a esta hora de la mañana. Al contrario, gracias a ti, Mauricio, por este contacto y gracias a los auditores, auditoras a lo largo de toda la región, y acá nosotros ayudar como podamos para poder articular los requerimientos de las personas y tratar de ser, insisto, tremendamente solidario entre nosotros mismos, porque aquí, si no nos ayudamos entre nosotros, si hay un vecino que tiene un problema, por ejemplo, de alimento, y el otro vecino tiene cómo poder colaborar, obviamente que hoy día es deseable más que nunca el poder ayudarnos entre nosotros mismos. Un abrazo para todos ustedes. Buena jornada, buen día. El senador Carlos Bianchi, a esta hora no me queda nada, ya me tengo que ir, pero quiero decir alguna cosa. El llamado, y lo voy a hacer de forma personal, yo espero que las autoridades opinen lo mismo, todos los representantes parlamentarios, la gente en general, a Edelmac, a Aguas Magallanes, a Gasco, con la situación de crisis y catástrofe, según decreto presidencial que estamos viviendo, no corten los servicios a la gente que no puede pagar. Pónganse la mano en el corazón y no en el bolsillo. No le corten a la gente que no puede pagar por una cuestión obvia, por una cuestión de sentido común, criterio de las empresas. Me estoy anticipando nomás, capaz que las empresas lo van a anunciar, pero pospongan los cortes de servicios básicos como agua, luz y gas. Servicios básicos para una zona extrema como la nuestra. Señores, amigos, o como quieren que les llame, a Edelmac,
a Gasco y a Aguas Magallanes no hagan corte de servicio, estamos viviendo un momento realmente inédito en la historia a nivel local y nacional. No pensemos tanto en las lucas, pensemos más en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestra ciudad y en la región en completo. Ojalá esto pase con los servicios básicos en todo Chile, pero nosotros, nuestro rol en términos sociales, periodísticos, comunicacionales, es preocuparnos de nuestro territorio, porque está dentro de nuestro territorio, y hacemos el llamado, absolutamente, están a pocos días de vencerse boletas, tal vez una segunda, tal vez una tercera boleta, porque así vive la gente, haciendo la bicicleta, tratando de llegar a fin de mes, tratando de pagar las cuentas al día, pero cuando no se puede, se pagará el saldo anterior y se te juntan 3 boletas y te vienen a cortar y tienes que ir a la empresa del agua, de luz, del gas, a pedir que no te la corten o que te den un saldo, un convenio. No se puede. Hay mucha información que me queda en el tintero y me tengo que ir, son las 12. Muchas gracias a Áreas Verdes porque también ha cedido de repente algunos minutos con sus consejos. Mañana vamos a volver con eso. A todos nuestros gentiles, amables, inteligentes oficinas, a mi querido Christopher Céspedes, si te puedo ver en pantalla, Christopher, para por lo menos despedirte a través de la pantalla. Muchas gracias, Christopher, que a las 13 horas, 1 de la tarde, hace Todos Conectados noticias a través de todas las plataformas de Polar Comunicaciones. A todo el equipo del BDR, a toda la gente que nos ha acompañado durante toda la mañana. Me están preguntando qué sucederá con el cruce por venir Punta Arenas si se traslada más de 250 personas por viaje. No hay información todavía. El detalle del estado de catástrofe lo vamos a saber en los próximos minutos. TAPSA no ha informado nada aún. Me están preguntando por los trabajadores de CONAF los funcionarios de CONAF que todavía no bajan de Torres del Paine, seguramente lo van a hacer en el transcurso del día. Hay la gente que trabaja en la salmonera, la gente que trabaja en la construcción. Mucha información pendiente. Vamos a seguir informando a través de las redes sociales. Un gran abrazo para todos. Muchas gracias por estar. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Nos escuchamos mañana. Que estén bien. Chao. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Buenos Días Región. Conduce Mauricio Vidal. Ferretería San Marcos, su ferretería amiga, ofrece encimeros